Imagina un tiempo donde la fe no conocía límites, una era en la que la desesperación de la gente común se mezclaba con una esperanza casi mística. Piensen en miles de jóvenes, en su mayoría niños, que creyeron que su inocencia, y no la fuerza de las espadas, sería la clave para un milagro. Se embarcaron en un viaje épico, convencidos de que las aguas se abrirían ante ellos y las murallas más inexpugnables se desmoronarían solo con su presencia. Pero lo que prometía ser una epopeya divina se transformó en una de las mayores tragedias colectivas de la Edad Media. Una historia donde la pureza fue tanto la mayor fortaleza como la más letal vulnerabilidad. Hoy, desenterraremos los oscuros secretos de la cruzada infantil. Un relato que nos obligará a cuestionar la delgada línea entre la fe, la ingenuidad y la más cruel de las traiciones. Bienvenidos a otra historia. El espacio donde exploramos los recovecos menos conocidos del pasado, desenterrando biografías, momentos claves, leyendas y mitos que dan forma al incesante transcurrir del tiempo. Hoy, nos adentramos en un capítulo que, durante siglos, ha oscilado entre el mito y la cruda realidad. Para comprender la génesis de este peculiar y a menudo malinterpretado episodio, debemos transportarnos a principios del siglo XIII, específicamente al año 1212. Europa se encontraba en un estado de profunda agitación. Las cruzadas tradicionales, lideradas por caballeros, reyes y poderosos ejércitos, habían fracasado repetidamente en su objetivo de asegurar y mantener Jerusalén en manos cristianas. Las cruzadas primera y segunda habían logrado éxitos temporales, pero la tercera y la cuarta, especialmente esta última que terminó con el saqueo de Constantinopla en 1204, habían dejado un sabor amargo, erosionando la fe en la capacidad de la élite militar y política para cumplir la misión divina. Como señala el eminente historiador Stephen Runciman en su monumental obra, A History of the Crusades, el fracaso de las cruzadas de los adultos generó un ambiente de desesperación y de búsqueda de nuevas soluciones, a menudo de índole milagrosa. La gente común sufría las consecuencias de estas guerras lejanas, además de hambrunas recurrentes, brotes de enfermedades y una pobreza abrumadora. En este sombrío panorama, la fe no era solo un consuelo, sino la última y a veces única esperanza. Se vivía en una era de profunda religiosidad popular, donde los milagros y las intervenciones divinas eran parte integral de la cosmovisión cotidiana. La idea de que la pureza de los inocentes pudiera lograr lo que la fuerza bruta no había conseguido comenzó a germinar en este terreno fértil de la desilusión. Fue en este contexto de fervor religioso y desilusión que emergió la primera de las dos figuras jóvenes que encenderían la chispa de una movilización sin precedentes. Se trataba de un joven pastor francés llamado Étienne de Cloyes. Tenía apenas 12 años y provenía de una aldea cerca de Châteaudun, en la región de Orleans. Según la crónica de la abadía de Saint-Paul de Metz, uno de los primeros relatos en mencionarlo, Étienne afirmaba haber tenido una visión. En ella, se le apareció Jesucristo en persona, entregándole una carta destinada al rey de Francia. Esta carta, según Étienne, era una encomienda divina. Liderar una nueva cruzada. Pero esta no sería una cruzada de espadas y sangre, sino de pureza, oración y devoción. Él y sus seguidores, con su inocencia, lograrían lo que los guerreros habían fallado. Las murallas de Jerusalén caerían por sí solas, y el mar se abriría ante ellos, como lo hizo para Moisés en el Mar Rojo, permitiéndoles cruzar a pie hasta Tierra Santa. La idea, aunque fantástica para nuestra mentalidad moderna, era enormemente atractiva en una sociedad imbuida de pensamiento místico y milenarista. Atrajo a miles de personas, la mayoría de ellos niños. Algunas fuentes hablan de pueri, que podía referirse a niños, pero también a jóvenes campesinos o personas de bajo estatus social. Adolescentes, campesinos empobrecidos y marginados. Cientos, luego miles,
comenzaron a seguir a Etienne, reuniéndose inicialmente en Vendôme, un punto de encuentro que rápidamente se convirtió en un torbellino de fe y expectación. Desde Vendôme, esta masa de peregrinos, desorganizada y mal equipada, emprendió una larga y extenuante marcha hacia el sur de Francia, con destino a Marsella. Según las estimaciones de historiadores como Gary Dickson en The Children's Crusade, Medieval History, Modern Myth History, 2008, el número de seguidores de Etienne pudo haber oscilado entre los 15.000 y los 30.000. Una cifra asombrosa para la época. Su trayecto fue un calvario inimaginable. No eran ejércitos entrenados, ni contaban con provisiones adecuadas, ni siquiera con una logística mínima. La disciplina era casi inexistente. Las crónicas de la época, aunque a menudo escuetas, describen escenas desgarradoras. Miles de personas, muchas de ellas niños pequeños y sin experiencia en largos viajes, expuestas a los elementos. El hambre y la sed eran compañeros constantes. Las enfermedades, como la disentería y las fiebres, hacían estragos en las filas, cobrando vidas día tras día. Muchos, agotados y desilusionados por las promesas no cumplidas, simplemente morían en el camino o desertaban, intentando regresar a sus hogares, si es que podían. Este viaje, que duró semanas, fue una prueba de resistencia brutal. Mientras el fervor de Etienne se extendía por Francia, en la región de Renania, Alemania, otro joven de edad similar, Nicolás de Colonia, lideraba un movimiento paralelo y con motivaciones parecidas. Nicolás también afirmaba haber recibido una señal divina. Aunque las fuentes no son tan explícitas sobre la naturaleza de su visión como en el caso de Etienne. No obstante, su carisma fue suficiente para reunir a una multitud impresionante de seguidores, que incluían no solo a niños y jóvenes, sino también a algunos adultos y clérigos. Esta masa de gente, con una fe inquebrantable, se puso en marcha con un objetivo similar. Llegar a Italia y, desde allí, cruzar el mar hacia Tierra Santa. El camino de Nicolás y sus seguidores fue, si cabe, aún más brutal que el de sus contrapartes franceses. Debían cruzar los imponentes Alpes, una proeza formidable incluso para ejércitos bien equipados y en condiciones óptimas. Las gélidas temperaturas de las altas montañas, la escasez de alimentos y el terreno traicionero cobraron un alto precio. Fuentes como la Crónica de Annales Marbacenses, que ofrece uno de los pocos relatos contemporáneos desde el lado alemán, describen la extrema mortandad. La historiadora Dana Munro, una de las primeras investigadoras modernas en abordar sistemáticamente el tema en su ensayo, The Children's Crusade, 1913, estima que de los miles que partieron con Nicolás, apenas una fracción logró sobrevivir el agotador cruce alpino. Muchos perdieron la vida por congelación, caídas o agotamiento. Aquellos que lograron superar los Alpes descendieron a Italia, en un estado de extrema debilidad y desnutrición. Las autoridades de la época, tanto eclesiásticas como seculares, observaban ambos movimientos con una mezcla de perplejidad, preocupación y, en ocasiones, desprecio. El rey de Francia, Felipe II Augusto, un monarca pragmático, recibió a Etienne y a algunos de sus seguidores en París. Consciente de la inviabilidad de la empresa, les aconsejó, de forma un tanto paternalista y protectora, que volvieran a sus casas. Sin embargo, no tomó medidas drásticas para detenerlos, quizás temiendo la reacción de la masa fervorosa o simplemente subestimando la escala de la tragedia que se avecinaba. Por su parte, el Papa Inocencio III, una de las figuras más poderosas del medievo, también expresó sus reservas. Sin embargo, como señala el historiador Norman Pesacour en su influyente estudio, The Children's Crusade, 1969, el Papa no pudo o no quiso detener el fervor de estos movimientos populares. Se dice que Inocencio III, conmovido por la fe de los jóvenes pero también consciente de la imposibilidad de su misión,
exclamó que estos niños nos avergüenzan, implicando que la pasión y el celo de los niños por recuperar Tierra Santa superaban con creces la apatía y los fracasos de los adultos. A pesar de su bendición y reconocimiento, el Papa les ordenó regresar a sus hogares, instándolos a esperar la mayoría de edad para futuras cruzadas, aunque no ofreció soluciones prácticas ni ayuda para su retorno. Cuando los seguidores de Etienne llegaron finalmente a Marsella, después de semanas de marcha agotadora y la pérdida de miles de vidas en el camino, la realidad golpeó con una crueldad demoledora. El mar, contra todas sus expectativas y la promesa de Etienne, no se abrió. La desilusión fue inmensa. Miles de niños y jóvenes se encontraban varados, hambrientos y desesperados en una ciudad portuaria desconocida. Es en este punto de máxima vulnerabilidad que emergen los depredadores. En medio de la desesperación, aparecieron ciertos mercaderes. Sus nombres, aunque a menudo relegados a las notas al pie de la historia, son vitales. Hugo el Maestro y Guillermo el Porcus. Estos hombres se ofrecieron a transportar a los cruzados en sus barcos, supuestamente de forma gratuita o a cambio de pequeños favores, hacia Tierra Santa. Para los inocentes y desesperados jóvenes, parecía una intervención divina, la respuesta a sus oraciones y a la promesa de Etienne. La crónica de Alberic de Troisfontaines, una de las fuentes más detalladas sobre este aspecto, afirma que 7 barcos zarparon de Marsella, repletos de estas almas inocentes, convencidas de que el milagro simplemente se había retrasado. Mientras tanto, en el caso de Nicolás de Colonia y sus seguidores, los que lograron llegar a Italia se encontraron con una situación similar. Parte del grupo, diezmado y exhausto, llegó a Roma. Allí, el Papa Inocencio III, conmovido por su sufrimiento pero pragmático, los bendijo y les reiteró la orden de regresar. No había un plan militar, ni recursos para una cruzada infantil, ni un milagro esperándolos. La mayoría de los niños alemanes que llegaron a Italia fueron persuadidos de volver a casa, y se dice que solo unos pocos lograron hacerlo, enfrentando nuevamente las penalidades de un viaje de regreso, tan mortal como la ida. Sin embargo, una pequeña facción de los seguidores de Nicolás sí logró llegar a Génova, donde algunos se establecieron, y otros buscaron paso en barcos, perdiéndose en el vasto y peligroso Mediterráneo. Pero, ¿qué pasó con aquellos que se embarcaron en los 7 barcos desde Marsella bajo la promesa de Hugo el Maestro y Guillermo el Porcus? La respuesta es un capítulo desgarrador y a menudo deliberadamente silenciado de esta historia. Lejos de llevarlos a Tierra Santa, estos mercaderes sin escrúpulos tenían planes mucho más oscuros y crueles. Según la crónica de Roger de Wendover, una de las fuentes más sombrías pero consistentes, 2 de los barcos naufragaron durante una violenta tormenta cerca de la isla de San Pedro, frente a Cerdeña. Todos los que iban a bordo perecieron ahogados, sus cuerpos arrastrados por las corrientes del Mediterráneo. Los otros 5 barcos lograron llegar a sus destinos, Bujía, actual Béjaïa, en la costa de la actual Argelia, y Alejandría, Egipto. Allí, la verdadera y horrenda intención de los mercaderes se reveló con brutalidad. Habían vendido a los jóvenes y niños, que creían estar en camino a la salvación, como esclavos. Este acto de traición y crueldad marcó el final de la fe y de las vidas de miles de inocentes en una de las mayores tragedias colectivas de la Edad Media. Los niños franceses que se embarcaron en Marsella, y que no se ahogaron en el naufragio, fueron vendidos en los prósperos mercados de esclavos del norte de África y el Medio Oriente. Algunos, según informes dispersos, terminaron en harenes, otros como sirvientes en las casas de ricos mercaderes o nobles, y muchos más como mano de obra esclava en plantaciones o trabajos forzados en tierras lejanas. Las crónicas mencionan que al menos 700 de estos niños fueron vendidos en Alejandría, un número que podría ser solo una parte de la totalidad. La mayoría de estos jóvenes fueron condenados a una vida de anonimato,
trabajo y sufrimiento. Sus esperanzas y sueños destruidos en un acto de comercio humano. Su destino final es, en gran medida, desconocido, diluido en la vasta y cruel historia de la esclavitud. La pureza que creía en su escudo se convirtió en su mayor vulnerabilidad. Su fe en una trampa mortal. La historia de la Cruzada de los Niños es un crudo recordatorio de cómo la esperanza puede ser manipulada y la inocencia, explotada. Es un capítulo que nos invita a reflexionar sobre la fe ciega, la desesperación colectiva y los peligros de la ingenuidad en un mundo que, a pesar de sus promesas divinas, puede ser implacablemente cruel. Este episodio, más allá de la leyenda que lo envuelve, subraya la profunda vulnerabilidad de los más jóvenes y desfavorecidos frente a la ambición y la depravación. Una historia que nos enseña que incluso las intenciones más puras pueden desviarse hacia los abismos más oscuros de la historia humana. Si esta historia te ha intrigado, te ha conmovido y te ha hecho pensar, no olvides que hay otra historia esperando ser descubierta. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestros próximos programas, dale me gusta si te ha parecido interesante este video, activa la campanita para recibir notificaciones y, por supuesto, comenta qué te ha parecido este episodio y comparte con tus amigos. Es gratis y nos ayuda enormemente a seguir trayéndote otra historia. Hasta la próxima.